casa del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Capítulo 6. El extraño incidente del Dr. Lanyon. El tiempo pasó y una recompensa de miles de esterlinas pendía sobre la cabeza del asesino, ya que la muerte de Sir Danvers se había sentido como un insulto a toda la comunidad. Pero la búsqueda de Hyde continuaba como si el sujeto nunca hubiera existido. Muchas cosas de su pasado, todas ellas abominables, habían salido a la luz. Se conocieron sus inhumanas crueldades y vilezas, su vida deshonrosa y sus extrañas compañías, el odio que parecía haber inspirado en cada una de sus acciones, pero no había ni el más mínimo rastro sobre el lugar donde se escondía. Desde el momento en que había dejado su casa de Soho, la mañana del delito, Hyde pura y simplemente había desaparecido. De esta manera, poco a poco, Utterson comenzó a reponerse de las peores sospechas, y al recuperar algo la calma, la muerte de Sir Danvers, llegó a pensar, está más que pagada con la desaparición del señor Hyde. Jekyll parecía haber renacido a una nueva vida, ahora que ya no sufría esa influencia funesta. Salió de su aislamiento y volvió a frecuentar a los amigos, y a recibirlos con la familiaridad y cordialidad de alguna vez. Y si siempre se había destacado por sus obras de caridad, ahora se distinguía también por su espíritu religioso. Llevaba una vida activa, pasaba mucho tiempo al aire libre. En su mirada se reflejaba la conciencia de quien está dispuesto a hacer el bien. Y así, en paz consigo mismo, vivió más de 2 meses. El 8 de enero, Utterson había cenado en casa de él junto con otros amigos, entre los que se encontraba Lanyon. Y en la mirada de Jekyll se había posado sobre uno y otro como en los viejos tiempos, cuando los tres eran inseparables. Pero el 12 y de nuevo el 14, el notario pidió en vano ser recibido. El doctor se había encerrado en casa y no quería ver a nadie, según las palabras de Poole. El 15 hizo un nuevo intento. Otra vez fue rechazado. Utterson comenzó a preocuparse. Se había acostumbrado a ver a su amigo casi todos los días durante 2 meses anteriores, y esa soledad a la que había vuelto le preocupaba y entristecía. La noche siguiente cenó con Guest y la posterior fue a casa del Dr. Lanyon. Allí al menos fue recibido sin dificultades, pero se sintió aterrorizado al ver el cambio que había producido en Lanyon durante tan pocos días. En su cara podía leer claramente su sentencia de muerte. Ese hombre de color rosáceo se había quedado férreo, enflaquecido, visiblemente más calvo, más viejo en años, y sin embargo no fueron tanto esas señales de decadencia física las que llamaron la atención del notario, sino una cualidad de su mirada, algunas particularidades del comportamiento que parecían dar certeza de un profundo terror. Era improbable en un hombre como Lanyon que ese terror fuese el terror de la muerte. Sin embargo, Utterson tuvo la tentación de sospecharlo. Sí, pensó, es médico, sabe que tiene los días contados, y esta seguridad lo trastorna. Pero cuando, con cautela, el notario aludió a su mala cara, Lanyon con valiente firmeza declaró que sabía que estaba condenado. He sufrido un golpe tremendo, dijo, y sé que no podré recuperarme. Es cuestión de semanas. Bien, ha sido una vida agradable. Sí, señor, agradable. Vivir me causaba placer, pero a veces pienso que si lo supiéramos todo, nos iríamos más contentos. También Jekyll está enfermo, dijo Utterson. ¿Lo has visto? Lanyon cambió la cara y levantó una mano temblorosa. No quiero ver, dijo con voz alta, enfermiza. Oír hablar nunca más sobre el Dr. Jekyll. He terminado definitivamente con esa persona y te ruego que me ahorres todo tipo de alusiones a un hombre que para mí es como si estuviera muerto. Bueno, dijo Utterson, y luego, tras una larga pausa, ¿no puedo hacer nada? Somos 3 viejos amigos, Lanyon. No viviremos bastante para hacer otros nuevos.
Nadie puede hacer nada, respondió Lanyon. Pregúntaselo a él. No quiere verme, dijo el notario. No me extraña, fue la respuesta. Un día, Utterson, después de que yo haya muerto, conocerás quizá lo que ha pasado. Yo no puedo contártelo, pero mientras tanto, si te sientes con fuerzas para hablar de otra cosa, quédate y hablemos. De lo contrario, si no puedes omitir ese maldito asunto, te ruego en nombre de Dios que te vayas, porque me sería imposible soportarlo. Utterson, nada más volver a su casa, le escribió a Jekyll quejándose de que ya no lo admitieran en su residencia, y Lanyon. Al día siguiente le llegó una respuesta, de aire muy patético en algunos puntos, oscuro y ambiguo en otros. La discrepancia con Lanyon era definitiva. Jekyll escribía: no reprocho a nuestro viejo amigo, pero no quiero verlo nunca más. De ahora en adelante, por otra parte, llevaré una vida muy retirada. Tú, por lo tanto, no te extrañes y no tengas dudas de mi amistad si mi puerta permanece a menudo cerrada, incluso para ti. Deja que me vaya por mi oscuro camino. He atraído sobre mí un castigo y un peligro que no puedo contarte. Si soy el peor de los pecadores, pago también la peor de las penas. Nunca habría pensado que en esta tierra se pudieran dar sufrimientos tan inhumanos, terrores tan atroces. Y lo único que puedes hacer, Utterson, para aliviar mi destino, es respetar mi silencio. El notario quedó apenado al concluir el oscuro influjo de Hyde. El médico había vuelto a sus antiguas ocupaciones y amistades. Una semana antes, el futuro le sonreía. Sus perspectivas eran las de una madurez serena y honorable. Y ahora había perdido a sus amigos, se había destruido su paz y se había perturbado todo el equilibrio de su vida. Un cambio tan radical e imprevisto hacían pensar en la locura, pero consideradas las palabras y la postura de Lanyon, debía haber otra razón más oscura. Una semana después, el doctor Lanyon debió guardar cama y murió en menos de 15 días. La noche del funeral, al que había asistido con profunda tristeza, Utterson se encerró con llave en su despacho, se sentó a la mesa y a la luz de una melancólica vela sacó y puso delante de sí un sobre lacrado. El sello era de su difunto amigo, lo mismo que el rótulo que decía: personal, en mano a G. J. Utterson, exclusivamente, y destruirse cerrado en caso de muerte suya. Frente a una orden tan formal, el notario renunció casi a seguir adelante. He enterrado hoy a un amigo, pensó, y quién sabe si esta carta no puede costarme otro. Pero luego, fiel a sus obligaciones y condenado por su miedo, rompió el lacre y abrió el sobre. Adentro había otro, también lacrado y con el siguiente rótulo: no abrirse hasta después de la muerte o desaparición del Dr. Henry Jekyll. Utterson no creía lo que leía. Una vez más, la palabra era desaparición, como en el aberrante testamento que desde hacía ya un tiempo había devuelto a su autor. De nuevo, la idea de desaparición y el nombre de Henry Jekyll aparecían unidos. Pero en el testamento la idea había nacido de una siniestra sugerencia de Hyde, por un fin demasiado claro y horrible. Mientras que aquí, escrita de puño de Lanyon, ¿qué significaba? Por un momento, el notario sintió tal curiosidad que pensó obviar la prohibición e ir de inmediato al fondo de esos misterios. Pero el honor profesional y la lealtad hacia un amigo muerto eran obligaciones demasiado apremiantes, y el sobre quedó durmiendo en el rincón más alejado de su caja fuerte privada. Sin embargo, una cosa es mortificar la propia curiosidad, y la otra es vencerla. Y se podría dudar de que Utterson, a partir de ese día, desease tanto la compañía de su amigo superviviente. Pensaba en él con afecto, pero sus pensamientos lo distraían e inquietaban.
A pesar de que iba a visitarlo, le parecía sentir alivio cuando no lo recibía. En el fondo, quizá prefería charlar con Paul a la entrada, al aire libre y en medio de los ruidos de la ciudad, más que ser recibido en aquella casa de prisión voluntaria y sentarse a hablar con su inescrutable recluso. Paul, por otra parte, no tenía noticias agradables para darle. El médico, en apariencia, se confinaba cada vez más en la habitación que estaba sobre el laboratorio, donde incluso a veces dormía. Se lo notaba constantemente deprimido y taciturno. Ni siquiera leía. Parecía presa de un pensamiento que no lo abandonaba nunca. Utterson se acostumbró tanto a esas noticias, siempre desalentadoras, que poco a poco espació sus visitas.